en circunstancias que las variedades vegetales originarias y tradicionales de Chile no son ni nuevas ni distintas. De modo que al tratar de registrarse, el comité calificador comprobaría que se trata de una variedad ya existente. Agrega que el proyecto de ley en trámite en el Congreso, que deroga la ley 19.342, establece de manera expresa en su artículo primero que la protección se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. En conclusión, sostiene que no son registrables bajo el sistema UPOP 91 las variedades tradicionales y originales de nuestro país, las que podrán seguir sembrando e intercambiando indefinidamente. En un capítulo 9 de observaciones, el Ejecutivo señala que la aprobación del UPOP 91 se ajusta a la Constitución y a la ley, aduciendo que en lo formal el proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio, contenido en el mensaje presidencial de la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, fue ingresado al Congreso el 31 de marzo del 2009 y luego aprobado por la Cámara de Diputados en mayo de 2009 y el Senado en mayo del 2011, todo de conformidad a los artículos 32 número 15 y 54 número 1 de la Carta Fundamental y ajustándose también a sus artículos 6 y 7. Luego analiza en particular las garantías constitucionales que se estiman infringidas por los requirentes, expresando en primer lugar que el UPOP 91 no vulnera la igualdad ante la ley garantizada en el artículo 19 número 2 de la Constitución. En esta parte se cita abundante doctrina y jurisprudencia de este tribunal sobre la garantía en comento, expresando que ella radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias, sin que el legislador pueda introducir tratos desiguales de manera arbitraria. Enseguida señala que la aprobación del UPOP 91 no implica asumir ninguna obligación que exija a nuestro país legislar violando esta garantía, ya que el tratado obliga a proteger el derecho de los obtentores, comprendiendo a todos quienes realicen actos que supongan la creación de una nueva variedad, dentro de los cuales caben perfectamente los agricultores que realicen actos creativos sin que exista discriminación arbitraria. Por otra parte, en cuanto a lo aseverado en el requerimiento, en orden a que la desigualdad que establece el UPOP 91 se hace patente al permitir a las legislaciones internas establecer por motivos de interés público restricciones al libre derecho del obtentor, se indica que ello también se dispone por el UPOP 78, que al igual que el artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental, reconoce que el dominio del obtentor no es absoluto y que puede ser limitado en razón de la función social de la propiedad que incluye el interés público. Luego, que estas limitaciones estén sujetas a una remuneración equitativa o indemnización es plenamente coincidente con las disposiciones de nuestra Carta Fundamental y con lo declarado por este tribunal, siendo de toda justicia que si por razones legítimas es limitado o expropiado un derecho, ello sea compensado a su titular, en este caso al que haya obtenido y registrado la nueva variedad vegetal. Ahora bien, en lo que respecta al privilegio del agricultor, pretender como lo hace el requerimiento que existe una desigualdad al no compensarse a los agricultores, quienes no han creado ninguna variedad vegetal nueva y por tanto no son titulares de ningún derecho a obtención de los regulados en el UPOP 91, resultaría improcedente. En segundo término, se menciona que el UPOP 91 no amenaza el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ni la obligación del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza, consagrados en el artículo 19, número 8 de la Constitución, mencionando que los requirentes no logran configurar en su presentación una relación entre la aprobación del convenio y la vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ni establecen cómo el sistema de derechos de propiedad intelectual vegetal del convenio contradeciría el deber del Estado a preservar la naturaleza. Agrega que las normas del UPOP 91 no implican la destrucción de las variedades vegetales originarias o tradicionales de Chile, sino que permiten la subsistencia de estas como también de aquellas nuevas que se creen. Además, el convenio, al igual que el del 78 y la actual regulación de la ley 19.342, no pueden ser concebidos aisladamente, sino en armonía con el régimen jurídico de protección de la biodiversidad al cual ya se ha hecho referencia. De modo que la aplicación ulterior del UPOP 91, una vez dictada la legislación interna que lo ejecute, deberá interpretarse y aplicarse en armonía con dicha normativa protectora del medio ambiente. En tercer lugar, se asevera que el UPOP 91 no quebranta el derecho a la igualdad de trato económico dispuesto en el artículo 19, número 22 de la Constitución. Los requirentes estiman que los artículos 17, que establece la limitación del ejercicio del derecho obtentor por razones de interés público, y 40 del convenio, que dispone del mantenimiento de los derechos adquiridos por los mismos, constituirían una discriminación arbitraria al Estado en materia económica al protegerse y otorgar compensación económica únicamente a los obtentores y no a los agricultores que proporcionan el germoplasma o material genético original. Junto con remitirse a lo dicho en relación a las infracciones del principio de igualdad, el presidente expresa que el convenio no establece una discriminación alegada por cuanto la igualdad se garantiza respecto a quienes se encuentran en situaciones similares en materia económica, y en el caso de autos el privilegio del agricultor en su naturaleza no es un derecho como el que se le reconoce a los obtentores, sino que corresponde únicamente a una limitación del dominio del obtentor y a una autorización habilitante para el agricultor con claras y determinadas restricciones. Además, el privilegio del agricultor está consagrado en el UPOP 91 como una facultad para el legislador de incorporar los derechos internos. Entonces, no puede existir un atentado a la garantía fundamental bajo análisis por una norma que no tiene carácter ejecutivo. En cuarto lugar, se sostiene que el UPOP 91 no vulnera el derecho de propiedad de los agricultores establecido en el artículo 19, número 24 de la Ley Suprema. Si bien los requirentes señalan que con la aprobación del convenio se vulneraría esta garantía, al reforzar el derecho de los obtentores, ello no es así,
toda vez que el derecho de propiedad sobre la nueva variedad vegetal inscrita lo ostentan precisamente sus creadores, quienes pueden explotar este derecho cediendo su uso a los agricultores de acuerdo a los supuestos establecidos en el mismo UPOP 91. Por lo tanto, el obtentor, a través de una suerte de licencia o permiso, puede ceder el uso limitado de la nueva variedad vegetal que es de su propiedad al agricultor, quien solo tiene un privilegio y no un derecho de variedad sobre la propiedad sobre la variedad vegetal. Asimismo, se señala que lo aseverado en el requerimiento, en cuanto a que la aprobación del convenio vendría a expropiar derechos adquiridos de los agricultores que han obtenido las semillas de una nueva variedad vegetal inscrita, no es así, toda vez que la compra que han realizado de dicha variedad implica su uso limitado, sin que puedan vender ni volver a utilizar los productos de la cosecha de manera indefinida. Y así lo establece tanto la legislación actual en el artículo 3º de la Ley 19.342 como el UPOP 91, que mantiene inalterada dicha legislación, de modo que se permite al agricultor, que no es titular de la variedad protegida, utilizar el privilegio para obtener material de reproducción de su propia cosecha y para aplicarlo únicamente a su propia explotación, estándole prohibido venderlo o comercializarlo a terceros o utilizarlo para una cosecha fuera de su propia explotación. Concluye que cualquier legislación que permitiera lo contrario al agricultor violaría gravemente el dominio del obtentor. En el capítulo 10º y final, el Ejecutivo concluye que la adhesión de Chile al Acta 91 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales se ajusta plenamente a la Constitución, reiterando la solicitud en orden a que este tribunal rechace el requerimiento de auto en todas sus partes. Con fecha 13 de junio de 2011, el presidente del tribunal ordenó traer los autos en relación y por resolución del 14 del mismo mes y año, el tribunal fijó la presente audiencia para la vista de la causa. Esto, señor presidente. ¿Alguno de los señores abogados requiere alguna ampliación o rectificación de la relación? No, señor. Terminada la relación, por la parte de los senadores requirentes, puede alegar hasta por 30 minutos el abogado señor Werner Blaschke. Tiene la palabra, señor abogado. Muchas gracias. Con el permiso de su excelentísima, vengo a alegar en esta causa como requiriente en representación de 17 senadores de la República en contra o por cuestión de constitucionalidad relativa al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por ambas cámaras del Congreso, mejor dicho, el UPOP 91. En primer lugar, quiero referirme a un tema de forma, que se relaciona con lo señalado en las observaciones que hizo el presidente de la República respecto a si eso no es un tratado autoejecutable. Tres cosas muy precisas. En primero, el artículo 93, número 3 de la norma constitucional no hace ese artículo la distinción. En el alcance, segundo, en el alcance propio de la norma se desprende la necesidad o no necesidad de determinar si eso no es autoejecutable. En otras palabras, estoy diciendo que si la norma es meramente programática, el tratado no sería autoejecutable. Da un ejemplo el presidente de la República relativo al convenio 169 de la OIT sobre pueblo indígena y tribales, en virtud del cual dijo que obviamente el tribunal no tomó conocimiento o dijo que se excluyen del control de constitucionalidad ciertas normas por ser evidentemente programáticas. Normas como deberán reconocerse ciertos derechos, deberían tomarse medidas, etc. Sin embargo, si nos ponemos a analizar el UPOP 91, ¿podemos decir que sus normas son programáticas? No. Incluso el proyecto de ley que envía el Ejecutivo al Congreso para regular el UPOP 91 es en gran parte una copiar y pegar del UPOP 91. Si vemos las disposiciones del UPOP 91, claramente se establecen derechos concretos. Se considerará, se requerirá la autorización del obtentor, así sucesivamente. En tercer lugar, el UPOP 91 le impone una obligación al Estado de Chile y específicamente al Poder Legislativo de configurar el derecho del ostentor de determinada manera y no de otra, limitando obviamente sus facultades en razón de estas obligaciones adquiridas por el Estado de Chile. Por lo tanto, concluimos que el excelentísimo Tribunal Constitucional debe realizar el control de constitucionalidad de este tratado. Si cree que las normas del UPOP son inconstitucionales, declararlo así, y en el caso de determinar que no se ajustaría el control por una no autoejecutabilidad del tratado, por lo menos debería fijar un marco constitucional para que la aplicación del convenio a la ley que se va a ver en el Congreso no vulnere los preceptos de la Constitución. La oportunidad de pronunciarse en sustancia, en el fondo, sobre el convenio UPOP 91 es ahora, ex ante, no ex post. Voy a referir ahora al fondo. En primer lugar, quiero tratar lo que se señala en el requerimiento en lo que se refiere al derecho de propiedad.